Continuamos con lo que el domingo pasado comenzamos a estudiar juntos acerca de la confianza que la Iglesia de Dios debe tener de la palabra de Dios. Recuerda que somos o nos identificamos como Iglesia Bíblica Sevilla. No somos la única iglesia bíblica de Sevilla, pero somos una iglesia, por la gracia de Dios, somos el cuerpo de Cristo que hemos sido añadidos, bautizados por el Espíritu Santo a Cristo mismo en su muerte y resurrección. Y estamos en Sevilla, el contexto en el que debemos de alumbrar, en el contexto en el que debemos reflejar la gloria de Cristo, los atributos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el centro de nuestra identificación está la Biblia, Iglesia Bíblica Sevilla, que es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios, del Trino Dios, la que dirige nuestros pensamientos y todos nuestros actos, que no son las costumbres, que no son las tradiciones, que no es un grupo de personas que siguen una tradición aprendida. No, somos bíblicos porque predicamos el Evangelio, porque predicamos a Cristo y porque predicamos todo el consejo de Dios, no solamente una parte de ella. Y además somos bíblicos porque queremos no solamente conocerlo y predicarlo, sino también aplicarlo a nuestras vidas. Y estuvimos aprendiendo sobre 5 razones de poder confiar en la palabra de Dios, en la Biblia, para que así crezcamos como una iglesia bíblica. La primera, la estuvimos viendo, es que confiamos en la Biblia porque es la palabra de Dios. Ha sido inspirada por Dios, ha salido de la boca de Dios. Es un origen divino. Segunda de Timoteo 3:16. Porque toda escritura es soplada por la boca de Dios. Así que no es la palabra de los hombres. Y hay algunos errores que debemos corregir acerca de esta idea de inspiración. Cuando hablamos de la inspiración, no estamos hablando de un dictado. Algunos piensan que la inspiración implica que Dios dictaba y la persona recibía de manera automática, mecánica, lo que Dios le estaba dictando, sin la persona participar en este hecho. Algunos sugieren que los escritores humanos eran taquígrafos simplemente o eran máquinas, pero esto implicaría un solo estilo. Entonces no existirían diferentes estilos de lenguaje o de escritura. Pero cada autor humano, cada escritor humano que Dios usó para escribir la escritura, le imponía también su propio carácter humano, su propio estilo de escritura. Así que Dios, por su Espíritu Santo, inspiraba su palabra, pero usando a la persona sin anular su personalidad y sin anular su carácter. Esto hacía que el Espíritu Santo controlara todo lo que esta persona escribiera, pero manteniendo también un estilo de escritura característico. Así que no es una inspiración mecánica o un dictado. Tampoco es una inspiración natural. Tampoco es una inspiración natural. ¿Qué significa esto de inspiración natural? Algunos sugieren que no hubo nada sobrenatural en la inspiración, sino que los escritores escribieron por sus capacidades inusuales. Capacidades que solo ellos tenían de manera natural. Eran personas diferentes a los demás y algunos dicen que la inspiración simplemente es que Dios le dio capacidades a ciertas personas diferentes a otros, pero que no hubo nada sobrenatural, que el Espíritu no actuó en ellos para que escribieran la palabra que salía de la boca de Dios. Esta no es la inspiración bíblica. La inspiración no es natural, en el que el hombre es capaz de escribir la palabra de Dios sin la participación del Espíritu Santo. El tercer error, iluminación espiritual. Lo que ellos sugieren es que eran creyentes como los demás, pero tenían un grado de espiritualidad superior. Y esto nos lleva al error de pensar que hoy cualquier persona que pueda pensar o se atribuya un nivel espiritual mayor al resto, pueda decir que él está comunicando la palabra de Dios. Que Dios le ha dado una palabra porque él está en un nivel espiritual superior al resto. Y esto sucede hoy día. Muchas personas que se dicen llamar apóstoles que no lo son, porque dicen que son apóstoles con mayúsculas, que son apóstoles con autoridad apostólica como los 12 fueron encomendados por Señor Jesús,
Y muchos hoy día dicen que Dios le ha dado una palabra que viene de parte de Dios y la comunican como si fuera una inspiración, una iluminación espiritual. No, no fue escrito por medio de iluminación espiritual. No fueron iluminados por el Espíritu Santo, fueron movidos por el Espíritu Santo para que escribieran lo que salía de la boca de Dios. Ningún hombre puede atribuirse hoy a decir o a escribir nada con autoridad divina si no está en la Escritura. El predicador siempre tiene que predicar de la misma forma. Dios dice. La palabra de Dios dice, y esa es la que tiene autoridad divina. En cuarto lugar, el error acerca de la inspiración se conoce como inspiración parcial. Esto es un error, pensar que había una inspiración parcial o una inspiración dinámica. Una inspiración pero no a un nivel completo. Algunos sugieren que todo aquello que tenga que ver con la fe, eso es inspirado, pero no los temas científicos, no los temas históricos, no los temas culturales. Eso nos lleva al error de pensar que debemos dudar de lo que la Biblia dice, porque no sabemos entonces qué es inspiración y qué no lo es. Qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Si Dios ha inspirado su palabra, no lo ha hecho parcialmente. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Escucha esto porque es importante. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, de principio a fin. Cuando decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, estamos diciendo que hay una inspiración parcial. Algunas cosas fueron inspiradas, otras no. Y el problema viene entonces en identificar qué es inspirado y qué no. Y la Biblia nos enseña que Dios haya inspirado parte de la palabra y que otra parte de la escritura no sea inspirada, sino que toda la escritura, ¿recuerda? 2 Timoteo 3:16, toda escritura, cada palabra ha salido de la boca de Dios. Ya sea histórico, científico, cultural, todo lo que está escrito en este libro es inspirado, no de manera parcial. Y en quinto lugar, un quinto error sobre la inspiración es la inspiración conceptual, de conceptos. Algunos dicen que Dios inspiró su palabra y sugieren que solo inspiró los conceptos, la idea general, que le dio a cada persona que escribía una idea que ellos explicaron con sus propias palabras. Pero esto elimina que la inspiración sea en los mínimos detalles, en todas las letras, en todos los detalles de cada palabra. Así que algunos dicen que Dios inspiró las ideas, pero los escritores escogieron ellos mismos las palabras para expresarlas sin la obra del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica entonces que como lo escribieron personas humanas que son falibles y pueden fallar, implica que entonces la palabra de Dios puede contener errores. Porque si ellos tenían una idea pero la explicaron con sus propias palabras, sin la obra del Espíritu Santo, entonces no tenemos seguridad de que ellos se equivocaran a la hora de expresar una idea. Pero escucha, Dios no ha inspirado las ideas. Dios ha inspirado las palabras con las que transmite la idea. Solo por medio de palabras se consigue transmitir una idea. Y lo que Dios ha transmitido no ha sido una idea, ha sido las palabras. Eso es lo que Dios ha querido transmitir. Y el último error sobre la inspiración se le conoce como el error de la neo-ortodoxia o la nueva ortodoxia. La inspiración de la nueva ortodoxia sugiere que la Biblia no es en esencia la palabra de Dios, sino que se convierte en la palabra de Dios en ti. Es una herramienta por medio de la cual la palabra de Dios se convierte en ti, palabra de Dios, cuando te hace producir un sentimiento, cuando te hace sentir una experiencia subjetiva dentro de ti. Entonces eso significa que esa persona ha recibido la palabra de Dios. Pero ellos no creen que de por sí sea la palabra de Dios, sino que este libro comunique una palabra o una idea de manera espiritual, lo cual implica que puede haber mucho significado para un mismo texto.
lo cual no es bíblico. La Biblia tiene un solo significado y no está controlado por el que la lee. La Biblia tiene un solo significado y es controlado por el que la escribió, por el autor. Es Dios el autor y Él estableció su significado. Y no eres tú, al leer la Biblia, lo que dices, esto para mí significa esto. Esto para mí significa lo otro, porque me hace sentir esto. O dependiendo de mi experiencia, entonces interpreto la Biblia en un modo personal y entonces soy yo quien controlo el significado de la Biblia y no el autor, lo cual es un error garrafal, es un tremendo error, porque somos nosotros entonces los que dominamos y controlamos el significado. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Esto es, no es por la inteligencia de Pablo que escribió, sino que Dios actuó en Pablo para que escribiera lo que escribió. Y dice el versículo 16, observáis, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Y de esto se refiere al día del Señor, las promesas de la venida del Señor y todo lo que Pedro ha escrito en esta carta anterior. Entonces Pedro dice que Pablo escribió en todas sus cartas de estas mismas cuestiones. Y dice el versículo 16, en las cuales hay algunas cosas que dice difíciles de entender. Por supuesto, claro que hay cosas difíciles de entender. Claro que la palabra de Dios es tan profunda que no podemos llegar a comprenderla en toda su perfección. Claro que Pablo escribió según la sabiduría que Dios le dio, no según la sabiduría del hombre. Así que hay cosas difíciles de entender. Observa que los ignorantes e inestables tuercen. Es decir, los inconstantes e inestables. Es decir, los inconstantes, los que no están dispuestos a trabajar, a estudiar, a profundizar, a escudriñar la Escritura, a dedicar tiempo a buscar en un pasaje, en otro lugar de la Escritura para saber cuál es el significado correcto, porque es difícil, claro que sí. Y lo difícil requiere trabajo, pero los inconstantes, es decir, los que no están dispuestos a dedicar el tiempo para encontrar el entendimiento, el significado adecuado, los inestables, inconstantes y los ignorantes, es decir, los que se basan en su propia inteligencia, ellos tuercen aquello que es difícil de entender. Y además observa ese paréntesis, cómo también tuerce el resto de las Escrituras. Ese paréntesis es fundamental, es muy importante, porque Pedro está diciendo que tuercen lo que Pablo escribió que era difícil de entender y tuercen el resto de la Escritura. Así que coloca la Escritura y los escritos de Pablo como parte de la Escritura. No dice tuercen lo difícil de entender que Pablo escribió, así como también tuercen la Escritura, sino como el resto de la Escritura. Como la Escritura en la que los escritos de Pablo forman parte de todo el conjunto. Y esto lo hacen para su perdición. Versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por medio de qué podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador? Por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura. No por medio de torcer la Escritura. No por medio de aprender de aquellos que tuercen la Escritura. Sino por medio de dedicar tiempo y esforzarnos para comprender la palabra de Dios. Una iglesia bíblica es una iglesia que no tuerce la Escritura, sino que se somete a la Escritura, que crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Así que confiamos en la palabra de Dios porque ha sido inspirado por su Espíritu Santo, ha salido de su boca y ha sido una inspiración sobrenatural, libre de todo error. Por eso decíamos el domingo pasado que confiamos en segundo lugar en la Biblia porque es inerrante. ¿Recuerda? Es inerrante. Y esto significa que no contiene error, no contiene ningún error, porque todo lo que ha salido de la boca del Dios que no miente, el Dios que no miente. Y ya que Dios se ha revelado por medio de su palabra inspirada, por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, toda la palabra tiene la misma característica que Dios. Mira un versículo ahí que no vimos el domingo pasado, Salmo 138. Salmo 138. Mira cómo el salmista alaba al Señor por su favor, por su bendición. Y mira cómo empieza este salmo. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Bueno, hasta aquí, a este momento, observa que el salmista está centrado en alabar al Señor, en engrandecer al Señor, en cantar salmos al Señor, en darle gracias, en postrarse por sus atributos, por su misericordia y fidelidad. Esa palabra fidelidad debería de ser traducida también como tu verdad, por tu misericordia y tu verdad. En el Antiguo Testamento, sobre todo, la palabra fidelidad y verdad puede ser traducida del mismo modo. Es la misma palabra en hebreo para estas dos traducciones. Lo que es fiel es verdadero. Lo que es verdadero es fiel. Ahora, ¿por qué alaba al Señor? ¿Por qué? Dice ahí el salmista, versículo 2, porque has engrandecido tu palabra, es decir, has colocado en alto tu palabra, has hecho que tu palabra sea grande conforme a tu nombre. Es decir, el salmista está diciendo, te alabo por tu verdad, porque tu palabra, observa que ahí dice, has engrandecido tu palabra. Dios ha colocado su revelación, su palabra revelada, la ha colocado en la altura, una altura conforme a. ¿Ves esa palabra ahí? Conforme a significa a la misma altura. Ha engrandecido tu palabra a la misma altura que ¿qué? ¿Qué dice ahí? Que tu nombre. Lo que está diciendo es que como es Dios, así es su palabra. La palabra de Dios revela y manifiesta la grandeza de Dios. Y si Dios es un Dios de verdad, su palabra está a la misma altura, no está por debajo de su propio nombre, de su propia cualidad. Cuando se habla del nombre del Señor se refiere a toda su perfección, a todo como Dios es. Así que tal como Dios es, así es su palabra. Y esa debe ser una razón por la que tú y yo alabamos al Señor. Y somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia bíblica porque engrandecemos la palabra de Dios a la misma altura que Dios ha engrandecido su palabra a su propia naturaleza, a su propia gloria. Por eso nos postramos ante el Señor. Por eso también venimos ante su palabra con reverencia. Por eso tratamos la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios y no la palabra de hombre. Por eso cuando se predica la palabra de Dios no se considera que viene de la boca del predicador, sino que el predicador está exponiendo lo que Dios ha revelado para que todos escuchemos y entendamos su significado. Y todos, juntos, predicador y oyente, glorifiquemos a Dios por su palabra. Así que confiamos en la palabra de Dios porque ha salido de su boca y es inerrante sin error. Y terminamos el domingo pasado porque es infalible, ¿verdad? ¿Recuerda qué significa infalible? Que no te lleva al error, que no te va a llevar por un camino que va a terminar en el error, que hace lo que dice que hace. Que aquellas declaraciones que dice son eficaces y van a llevarnos por un camino adecuado. Cuando la palabra de Dios dice que tu pecado te separa de la gloria de Dios, ¿sabes qué debes entender? Que eso es verdad
y que siempre será así. Tu pecado te aparta de la gloria de Dios. Y que si no te arrepientes y crees en Cristo como Señor y Salvador, no entrarás en el reino de los cielos. Ese es el camino que la palabra de Dios te manda. Es eficaz, como estuvimos viendo en Hebreos capítulo 4. Cumple lo que dice que cumple. Es eficaz y viva, más penetrante que toda espada de dos filos. Continuemos. 2 razones de por qué debemos ser una iglesia bíblica. ¿Por qué debemos confiar en la Biblia? ¿Por qué debemos estudiarla, conocerla, creerla, recordarla, aplicarla a nuestra vida? Porque la palabra de Dios es suficiente. Porque la palabra de Dios es suficiente. Confiamos en la Biblia porque es todo lo que necesitamos. Porque con la palabra de Dios no necesita más información, más sabiduría, no necesita ningún otro libro ni ninguna otra cosa para que seamos hechos perfectos. Mira lo que dice el Salmo 19. Salmo 19. Estamos en el 138. Vuelve un poco atrás. En el Salmo 19, recuerda que este Salmo resume otro, ¿verdad? El Salmo 19 resume el Salmo 119. Y en el Salmo 19, el salmista alaba al Señor por su gloria reflejada en la creación, en los cielos, en los confines de la tierra. Él ha puesto su palabra, su testimonio. Pero después, en el versículo 7, alaba al Señor por su revelación especial, por la revelación de su palabra. Y ahí se nos muestra ciertos atributos de la palabra de Dios y acciones de la palabra de Dios. Dice el versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro o fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, que da discernimiento al que tiene una mente sin discernimiento. Versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, esto significa correctos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. ¿Qué significa puro? Que no tiene mancha alguna, que no tiene error alguno, que alumbra los ojos, que limpia nuestros ojos, que nos dirige para saber ver con discernimiento. Versículo 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Por esta razón, versículo 10, son deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Así que es algo deseable la palabra de Dios. Es más deseable que cualquier riqueza de este mundo. Y es más placentero que cualquier dulce especial. En aquella época era un manjar especial, esa miel que sale pura del panal. Pero observa el versículo 7. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué significa perfecta? Esa palabra perfecta ahí se traduce como intachable, ya lo dijimos la semana pasada, y esto indica que no tiene ningún error, ninguna tacha, ninguna mancha. Pero esa palabra también tiene un significado en el hebreo que significa que es completa. La palabra de Dios es completa. No solamente porque no tiene ningún error, sino porque no deja de decirte todo lo que necesitas. Cuando hay un puzzle en el que le faltan piezas, es como si tuvieran piezas equivocadas, erróneas. El error no solamente viene por decirte una mentira. El error puede venir como un error de omisión. ¿Qué significa un error de omisión? Un error de omisión es que no te dice o no te da toda la verdad que tú necesitas saber. No le falta nada a la palabra de Dios que deba ser añadido por otra cosa. Así que dice el Salmo 19, versículo 7, que es perfecta significa que la ley de Jehová no le falta nada. Significa que no necesitamos nada más con ella. Hay otro texto que podemos verlo y en 2 Timoteo 3:16, como conocéis este pasaje con claridad. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es como inspirada por Dios. ¿Y qué dice?
y útil. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y observa que habla de que todo lo que se nos ha dado ha salido de la boca de Dios y además es necesaria, es eficaz, tiene utilidad, va a traer resultados. Ahora, ¿qué resultados va a traer? Observa que todo lo que ha salido de la boca de Dios tiene un resultado para 4 aspectos. Para enseñar, ¿lo ves ahí? Útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir. Son 4 aspectos diferentes de cómo la palabra de Dios es útil para aquellos que lo recibimos, que la leemos, que la creemos. Ahora, todas estas 4 formas en las que la palabra de Dios es útil tienen un resultado. Versículo 17. Es útil a fin de que, ¿qué dice ahí? A fin de que el hombre de Dios sea mejorado. ¿Qué dice? Para que sea un poquito mejor. ¿Qué dice? Sea perfecto. Y además dice perfecto y lo añade, lo enfatiza. Equipado para toda buena obra. Así que lo que está diciendo este texto es que la palabra de Dios que ha salido de su boca es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos hacer para buenas obras. Para obedecer la palabra de Dios, para vivir una vida que agrada a Dios, para enfrentar todos los problemas de tu vida, lo único que necesitas, ¿sabes qué es? La palabra de Dios. Ya está. No te hace falta nada más. No hay que añadirle a la palabra de Dios algo que la haga más eficaz, porque ha salido de la boca de Dios y ya es útil y eficaz para hacer que cualquier creyente que es expuesto a estas verdades sea, ¿cómo? Perfecto. Así que cuando dice que para que tenga el resultado de hacernos perfectos, es que no necesitamos nada más fuera de la palabra de Dios para ser perfectos. Para toda buena obra que agrada a Dios, tú no necesitas la psicología del mundo. No necesitas la sabiduría del mundo. No necesitas la experiencia de los que han pasado por ahí. No necesitas lo que el mundo te ofrezca. No necesitas tu propia sabiduría. No necesitas vaciar tu mente y quedarte en blanco. La palabra de Dios es perfecta. Es suficiente para todo lo que tú necesitas en esta vida. Nada más, nada más. Incluido, hermano, cuando en muchas ocasiones los problemas espirituales se consideran y se tratan como si fueran problemas físicos. Estamos estudiando con Lucas el sistema nervioso y ahí en el libro empieza a hablar de todas estas cuestiones del sistema nervioso y ahora empiezan a poner sugerencias de cómo cuidar el sistema nervioso y empieza a hablar ten buenos amigos. Oye, ¿cómo que ten buenos amigos? ¿Qué tiene que ver tener buenos amigos para ayudar a tu sistema nervioso? Y es que el hombre no sabe cómo somos creados a la imagen de Dios. Ignora de que somos una creación a la imagen de Dios espiritual, con parte material y parte inmaterial que no puede confundirse. El ser humano es hecho un ser espiritual, tiene una parte espiritual. Y en muchas ocasiones aquello que se muestra en una parte nerviosa, en una parte de ansiedad, de angustia, su origen no es un origen físico, es un origen ¿qué? Espiritual. Y en muchas ocasiones se trata las evidencias o los resultados de las cuestiones emocionales o físicas como si tuvieran un origen físico y es realmente un origen espiritual. Cuando yo tengo ansiedad, lo que necesito es confiar en la palabra de Dios y no confiar en un tratamiento que el médico me ponga para bajar mi ansiedad. Cuando tengo un problema que tiene que ver con mi mente, con mis emociones, eso no es otra cosa que un problema espiritual. Y es por la palabra de Dios suficiente la que puede capacitarnos para toda buena obra. Así que con la palabra de Dios lo tienes todo. Ahora, hay que trabajarlo. Hay que orar al Señor. Hay que leerla. Hay que estudiarla. Hay que escudriñarla. Hay que creerla. Hay que someterse a ella. Y es más fácil buscar otras herramientas aparentemente más fáciles
y que se nos engaña pensando que para las cosas espirituales están los pastores y para las cosas psicológicas están los psicólogos. Eso es mentira. Eso no es bíblico. La palabra de Dios tiene su efecto y es suficiente para tratar toda cuestión espiritual, lo cual es psicológico. Lo psicológico es espiritual. Y si no, lee los salmos y cuéntame cuántas veces el salmista está expresando todas sus luchas que uno diría, este está para ir para el psicólogo. No, este tiene luchas espirituales y está adorando a Dios y buscando la verdad de Dios para enfrentar todos sus problemas. Y está por la noche llorando y dice que riega su cama. Dime si eso no es una depresión. Que cualquier psicólogo te mandaría ciertas pastillas para que durmieras bien. Y el salmista está ahí diciendo, riego mi cama, recordándote, buscándote, anhelando tu palabra, buscando tu misericordia. Y es el Señor quien lo saca de esa situación. La palabra de Dios es suficiente. Y con ella lo tenemos todo para vivir una vida que agrada a Dios. Y el problema de hoy es que no creemos que la Biblia sea lo que necesitamos, sino que añadimos a la Biblia otros elementos con el argumento de hacerla más eficaz. Que con la evolución los hombres han conseguido conocerse y hacer que la Biblia, junto con la evolución del hombre y la sabiduría del hombre, hagan más eficaz la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, como dice en Jeremías, tan eficaz como una piedra que rompe la roca, como un fuego que quema todo arbusto. La palabra de Dios es eficaz y suficiente para cumplir los efectos que como hombres y mujeres necesitamos. Solo la palabra de Dios es verdadera. Solo la palabra de Dios nos conduce por el buen camino. Solo la palabra de Dios nos hace perfectos. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón entonces nos ayudará a ser una iglesia, ¿cómo? Bíblica. Porque confía en que la palabra de Dios es suficiente y completa, es sin error, nos conduce por el buen camino, el camino que Dios quiere, y además terminamos con la quinta razón por la que queremos ser una iglesia bíblica. Confiamos en la Biblia porque tiene autoridad. Una cosa lleva a la otra. Si Dios habla, la palabra de Dios es sin error y nos lleva por un buen camino. Y es todo lo que necesitamos para llevarnos al final a someternos a su autoridad. Queremos ser una iglesia bíblica porque nos sometemos a la autoridad ¿de quién? De Dios, no de un movimiento de hombres, no de una tradición de hombres, no de un movimiento que empezó en Inglaterra o un movimiento que empezó en Suiza o un movimiento que empezó en algún sitio. Es más, muchos de esos movimientos que se identifican como movimientos de hombres en realidad eran movimientos que volvían a la autoridad de la palabra. La reforma protestante no es otra cosa que decir que hay una sola escritura y esta escritura es la autoridad de la iglesia y no el Papa. Y esa era la reforma protestante. Solo hay salvación por medio de la fe. Solo la salvación es por gracia. Solo en Cristo únicamente. Solo para la gloria de Dios, basado en que solo hay una palabra. Sola escritura. En la que está la autoridad de Dios. En la que Dios se ha revelado. En la que está todo lo que necesitamos. Y en la que debemos someternos a esa autoridad. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 28. Jesús está predicando el Sermón del Monte que empieza en el capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5 empieza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas y se extiende por estos 3 capítulos, 5, 6 y 7. Termina en el versículo 24, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Y la roca qué es? Ahí en el versículo. La roca es la palabra de Cristo. Por supuesto, la roca es Cristo y su palabra, que es decir lo mismo. Pero la palabra de Cristo es la roca. Y aquel que escucha la palabra de Cristo
y se somete a la autoridad y la pone en práctica, entonces es como si construyera un edificio y resistiera todos los ataques naturales. Versículo 26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. ¿Qué significa no poner en práctica la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? En primer lugar significa desobedecer, ¿verdad? Pero en segundo lugar es no creer la autoridad de Dios. Es no someterse a la autoridad. ¿Qué hace un hijo cuando sus padres le dicen que haga una cosa y no obedece? Lo que está haciendo es rebelándose contra la autoridad de sus padres. Es aquel que escucha la palabra de Dios y no las pone en práctica, es decir, no se somete a la autoridad de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, será semejante a un hombre insensato. En contraposición al hombre sabio está el hombre insensato, el hombre necio, el hombre tonto. ¿Y cómo se sabe? Porque edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Observa que las dos casas están edificadas. Se ha terminado la casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Pero la casa está acabada. ¿Cómo se sabe si esa casa está construida en obediencia a la palabra o en desobediencia a la palabra? Cuando es expuesta a la prueba de todas las inclemencias que le rodean. Observa que el versículo 27 dice que cayó lo mismo que cayó en la otra casa. No cayó más, cayó lo mismo. Así que estas son las situaciones de la vida, las situaciones en las que todo el mundo vivimos y nos enfrentamos. Todos los sufrimientos de vivir en este mundo, que se puede ver como lluvia, torrente y soplaron viento y azotaron aquella casa. ¿Es que eran más fuertes esa lluvia? ¿Es que eran más dolorosos? ¿Es que era una situación más cruel que la de el hombre sabio? No, sino que estaba construida sobre la arena. ¿Y qué pasó a esa casa? Versículo 27. Y cayó. Y grande fue su destrucción. Esta es la conclusión de la predicación del Sermón del Monte. ¿Has escuchado la palabra de Cristo? ¿Ahora qué debes hacer? Una de dos. O obedeces a la palabra de Cristo y te sometes a su autoridad, o desobedeces a la palabra de Cristo y puedes vivir una vida aparente de religiosidad igual que los demás. Ese edificio parecerá ser igual que los demás, pero al final caerá. No será eficaz. Tu vida sufrirá daño, y un daño irreparable. Dice ahí, grande fue su destrucción. Así que Cristo expuso a todos los que escucharon la palabra de Dios, ¿a qué? A responder con obediencia, lo cual significaba a someterse a la autoridad de esa palabra. ¿Qué dijeron los que escucharon esta predicación? Versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, ¿sabes qué son estas palabras? No la última, sino todo lo que ha dicho, toda la predicación, desde el capítulo 5 en adelante. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Bueno, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué responden ellos con admiración? ¿Porque predicó Jesús algo diferente? No, porque Jesús predicó con autoridad. Mira lo que dice el versículo 29. Porque les enseñaba como uno que tiene ¿qué? Autoridad y no como sus escribas. La autoridad de Cristo se imparte por medio de su palabra. Su enseñanza transmite su autoridad. Entonces, escuchar la palabra de Dios y responder con obediencia es mantenerte bajo su autoridad. Es reconocer la autoridad de Cristo y vivir conforme a su enseñanza. Lo contrario es rebelarse contra la autoridad de la palabra de Dios. Y es escuchar su palabra, pero establecer nuestra propia autoridad. Establecer nuestro propio camino. Establecer nuestra propia opinión como la autoridad que va a determinar nuestra vida. Y esto es lo que sucedió desde el Edén. ¿Quién tendría autoridad en el Edén? ¿La palabra de Dios o el engaño de Satanás? Y Adán y Eva tuvieron que enfrentarse a este dilema. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad en tu vida?
Esa es una de las preguntas más fundamentales de tu vida. ¿Quién tiene la autoridad en mi vida? ¿Quién determina lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo gastar mi dinero? ¿Cómo debo gastar mi tiempo? ¿Cómo debo gastar mis pensamientos? ¿En qué debo pensar y qué va a guiar mi vida? Quien tiene autoridad dirige nuestra vida. Y en el Edén se supo claramente qué decidió Adán con respecto a la autoridad. Y Adán rechazó la autoridad de Dios y aceptó qué autoridad, no la de Satanás, la suya propia. La autoridad propia del ser humano que cree que tiene la verdad al margen de lo que Dios ha dicho. Y esa, hermano, hermana, continúa siendo nuestro problema, nuestro pecado. Mira, yo puedo creer que la Biblia es inspirada por Dios. Yo puedo creer que no tiene error. Yo puedo confiar también que me va a llevar por un buen camino. Y fíjate, hasta puedo creer que sea suficiente y no necesito nada más. Pero someterme a la autoridad de Dios, eso cada día se pone a prueba. Hermano, cada día se pone a prueba. Escucha, si no te sometes a la autoridad de la palabra de Dios, entonces no crees que ha salido de su boca. Entonces no es coherente con decir que es inspirada, porque entonces estás perdiendo el temor al Dios de la palabra, si no nos sometemos a su autoridad. Se nos ha leído el Salmo 33. Mira lo que dice el Salmo 33. Cantamos de júbilo al Señor y se le llama a los justos a cantar al Señor, a dar gracias con lira, a cantarle con alabanza, con arpas de 10 cuerdas, con todo lo que esté en nuestra mano, todos los instrumentos que sean usados para la gloria de Dios. Versículo 4. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él tiene una buena doctrina acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? El salmista está alabando al Señor empezando por la doctrina de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es pura, es fiel, es digna. Versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Es una palabra poderosa. Es una palabra que tiene poder para decir, luz, sé. ¿Y sabes qué pasó? Que lo que no existía, existió porque Dios lo dijo. Es decir, el salmista dice, todo lo que existe ha sido consecuencia de la autoridad de la palabra de Dios. Así que ha colocado la palabra de Dios como la autoridad creadora. Observa lo que dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y aquí posiblemente se esté refiriendo no solamente a la tierra y las estrellas, sino los ángeles y todo lo que Dios creó, aún también los ángeles. Versículo 7, Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacén los abismos. Esto todo lo hace por medio de ¿qué? De su palabra. ¿Qué dice el versículo 8? Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. No podemos pasar desapercibidos ante la palabra de Dios. ¿Qué problema es este, hermano? Que seamos expuestos a la palabra de Dios y respondamos con indiferencia, con falta de interés, con que estemos escuchando cualquier cosa, que pongamos más atención a otras palabras que a la palabra de Dios. La iglesia que alaba al Señor es la iglesia que teme delante del Señor, que tiembla ante su presencia. Observa el versículo 9. ¿Por qué? Ante su presencia, ¿qué hay? ¿Qué hace Dios cuando su iglesia tiembla delante de Él? ¿Por qué? Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Esto es lo mismo que decir, porque Dios tiene autoridad para hacer todo lo que ha dicho sin que nadie lo pueda evitar. Y tú y yo debemos temblar. Porque no es la palabra de un hombre que pueda ser menospreciada o que podamos evitar que lo que ese hombre ha dicho lo pueda hacer. Si yo digo que voy a volar cuando me tiro por la ventana, ¿tú qué crees que va a pasar cuando yo lo haga?
Aunque yo lo haya dicho, no va a surtir efecto. No tengo poder para hacer todo lo que digo, pero el único que tiene poder para hacer todo lo que dice es Dios. Y cuando Él habla, las cosas pasan, suceden tal como Él ha dicho. Y así es como debemos entonces someternos a su palabra, con una actitud de temor, de temblor. Es más, ¿crees que la palabra de Dios está a la misma altura que las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas que determinan lo que las naciones deben pensar, las agendas y las historias y toda la filosofía y pensamiento que la unión de las naciones determina y dice, la mayoría de nosotros determina esto, ¿verdad? ¿Eso está a la misma altura que la palabra de Dios? Mira lo que dice el versículo 10. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra los designios de los pueblos. Es decir, por más que se unan las naciones para determinar su propia verdad, es la palabra de Dios la que prevalece. Es la autoridad de Dios la que está por encima. Nadie podrá evitar que se cumpla la palabra de Dios. Dios hace nulo todo el consejo del ser humano. Versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre. ¿Qué significa? Pues que nadie podrá evitar que lo que Dios ha dicho suceda. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El pueblo que Dios ha escogido como herencia para sí es el pueblo que tiembla ante su palabra. Hermanos, ¿crees que debemos ser una iglesia bíblica, sí o no? Y entonces, ¿cómo debe vivir y responder una iglesia bíblica ante la palabra de Dios? Es su iglesia. Él la edifica. Él la protege por medio de su palabra. Y nadie podrá evitarlo. Mira lo que dice Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Este es el último capítulo de Isaías. El Señor habla aquí a un pueblo rebelde. Un pueblo que traía sacrificios, que traía ofrendas, pero que la traía de manera religiosa. No habían creído. No era un pueblo salvo. Aunque dentro del pueblo de Israel había personas que Dios había salvado, la nación no era la nación que temía al Señor, que temblaba ante el Señor, como hemos leído en el Salmo 33. Y entonces termina hablándole a los creyentes para que sepan que Dios va a juzgar a Israel y para que ellos continúen dando testimonio de obediencia en medio de ese pueblo desobediente. Y mira lo que dice ahí, versículo 1, Isaías 66, 1. Así dice el Señor. ¿Quién ha dicho esto? Así dice el Señor. ¿Quién lo dice? Isaías lo dice como vocero, profeta de Dios. Así que no es palabra de hombre, es la palabra de Dios transmitida por el profeta. Y dice, así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es decir, el cielo, que el hombre todavía no ha encontrado el límite donde está, ese es el trono donde Dios ha establecido su trono. Es como si fuera de manera figurada un lugar físico donde su trono lo ocupa todo. Y la tierra es simplemente donde yo pongo mis pies. Así de grande es la autoridad de Dios y así es la autoridad de Dios en la tierra. El lugar donde Él pone sus pies y Él domina. Y continúa diciendo, ¿dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Por qué dice esto Dios? Porque Israel había simplificado a Dios a simplemente un Dios conforme a la grandeza de su templo. Este es el templo de Dios y Dios es tan grande como este templo. Y entonces traemos ofrenda al Dios que cabe en este templo. Y tratamos a este Dios como un Dios que cabe en este templo. Y traen ofrenda con manos manchadas de pecado. Y traen ofrenda, pero también van a los árboles y sacrifican allí a ídolos. Sacrifican a sus hijos a otros dioses falsos. Han menospreciado la palabra de Dios. No tiemblan ante su palabra. Entonces, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Si el cielo es mi trono,
Allí está establecido. ¿Y esta tierra solamente es donde mis pies están puestos? ¿Dónde creéis que quepo yo? ¿Dónde pensáis que vais a hacerme una casa para que yo pueda reposar? No hay lugar en el mundo donde vosotros podáis hacer algo conforme a mi grandeza, a mi autoridad. Versículo 2. Todo esto lo hizo mi mano. Y todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Entonces no voy a mirar a alguien que quiere rebajarme a un edificio. El edificio no determina ni manifiesta la gloria de Dios. El edificio es solamente una herramienta, una forma en la que lo usamos para su gloria, pero no manifiesta eso. Por eso hacían edificios en siglos pasados, catedrales grandes para manifestar la grandeza de su Dios. Y rellenaban con oro y todo bonito para manifestar la grandeza de Dios. Y claro que tenemos que hacer las cosas bien para el Señor, porque las dedicamos para su gloria, pero no rebajar a Dios a esas cosas. Entonces Dios no puede mirar a un pueblo que ha perdido el respeto a Dios y ha rebajado a Dios a un edificio. Entonces, ¿a quién va a mirar Dios? ¿A quién va a mirar? Significa con quién va a tener compasión, misericordia. Dice el versículo 2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Dios mira con misericordia y gracia a aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante su palabra. Esto no es mérito de tal persona. Esto es fruto de un creyente. Solamente un creyente puede ser humilde y contrito de espíritu, porque es una persona que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y tiene un nuevo corazón y puede tener un fruto espiritual como el de la humildad, que solamente puede venir por obra del Espíritu. El creyente que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante su palabra, a ese el Señor mirará con aprobación. Versículo 5. Oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Los creyentes que tiemblan ante la palabra de Dios deben reconocer que vive en medio de una situación en la que otros van a aparentar ser hijos de Dios. Pero lo que va a determinar si uno es un hijo de Dios es cómo responde ante la palabra de Dios. ¿Tú quieres ver si tú eres creyente genuinamente? Pregúntate cómo respondes ante su palabra. Y somos llamados a tener una actitud de humildad, de tener un corazón conmovido y que responde con temor ante la autoridad de la palabra de Dios. El desconocimiento de la Biblia nos lleva a desconfiar de ella. Y cuando desconfiamos de ella, dudamos de lo que dice. Y si dudamos de lo que dice, entonces no aceptamos su autoridad. Así que esta es la actitud, el fruto del creyente que debe responder ante la palabra de Dios con temor. Si Dios quiere, el domingo que viene terminaremos este tema acerca de la palabra de Dios, viviendo una vida de dependencia progresiva ante su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos dado tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando la ignoramos, cuando la menospreciamos, cuando la desobedecemos, Señor, cuando establecemos nuestra propia opinión o la opinión de los hombres ante lo que nuestra vida va a obedecer, va a guiar. Señor, que seamos una iglesia bíblica, en dependencia de tu Espíritu, sometidos a la autoridad de tu palabra. Señor, y si tú lo dices, que esto sea suficiente para nosotros. Que no busquemos otro rescondijo, otras excusas, para que nosotros establezcamos nuestra propia autoridad. Señor, si tú lo dices, danos la fe para creerla y obedecerla. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.